Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Debate Abierto. Es la nueva propuesta política de Express que busca, en este momento tan importante de nuestro país, ofrecer un espacio de reflexión, de análisis de la política actual. Además, porque es un año electoral, por eso qué importante es conocer las ideas y las opiniones y los conceptos que manejan nuestros candidatos. Teniendo en cuenta que no solamente se están jugando cargos legislativos, mucho de lo que va a pasar este año va a marcar y determinar los próximos años en la Argentina y, por supuesto, en nuestra Salta. Por eso hay que tratar de ver la película, pero no como meros espectadores, sino también ser partícipes, artífices de lo que queremos para el futuro de nuestra Salta y la Argentina. Y para tratar de comprender todo este marco político en el que vivimos, tan convulsionado, necesitamos la ayuda de un profesional. Por eso nos va a acompañar en Debate Abierto Pedro Butazzoni. Hola Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar formando parte de este proyecto con vos, Vale, y bueno, gracias al canal también por convocarme. Bueno, Pedro es consultor, especialista en estrategia, comunicación, y gracias a él vamos a tratar de comprender qué es lo que pasa, ¿no?, en este mundo político tan convulsionado que tenemos en el país, y por supuesto que Salta también no queda afuera. Yo decía recién, Pedro, es un año importante con elecciones, marcado por, en el caso de Salta, las elecciones provinciales tan pronto y después las nacionales. Pero la gente está interesada, comprende. ¿Qué es lo que observás vos de los sondeos, de las encuestas que haces normalmente? A ver, Argentina vive un momento político convulsionado que llama la atención, pero principalmente llama la atención lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Principalmente con por supuesto, el gobierno de Milei, que ha sido un gobierno, si quiere, muy disruptivo para la historia argentina y que genera conversación en la mesa del café, el asado los domingos, en la casa, ¿no? La gente habla de política y le interesa lo que está pasando, pero principalmente a nivel nacional. El tema es que, bueno, el 11 de mayo votamos acá en Salta y hay elecciones provinciales y esas sí todavía no tienen clima electoral, ¿no? No hay conversación pública en relación a lo que va a pasar el 11 de mayo y que es sumamente importante para los salteños porque vamos a renovar nuestro Parlamento, ¿no? Nuestra Cámara de Senadores, nuestra Cámara de Diputados y también un montón de consejos deliberantes a lo largo y ancho de la provincia y también este año la particularidad de los convencionales constituyentes que van a reformar Carta Orgánica, ¿no? Eso, Pedro, porque además normalmente siempre las legislativas pasaban como segundo plano, ¿no? Pero este año son distintas, van a tener un buen peso. Sí, a ver, siempre las legislativas son menores que las ejecutivas, si se quiere, ¿no? No llama tanto la atención, no está eligiendo un gobernador, un intendente, bueno, ni hablar cuando se elige presidente en Argentina, ¿no? Pero bueno, estas van a tener algunos condimentos, también está cerca el final de los 8 años de Gustavo Sáenz y hay siempre esas dudas de si el gobernador va a continuar o no, entonces las elecciones previas a que se finalice un mandato de gobernador siempre son interesantes porque la gente empieza a mirar no solo los que van a ser candidatos a legisladores, sino quienes pican en punta para dentro de 2 años, ¿no? Sí. Nosotros decimos, hay 2027, si hay 2025, y bueno, vamos a empezar a mirar algo de eso también. Eso, y que además yo creo que este año particularmente nos hemos dado cuenta también del peso que están teniendo algunos legisladores, ¿no?, en las decisiones y cómo puede ayudar o no al rumbo del Ejecutivo. No, totalmente, bueno, a nivel nacional se nota muchísimo eso, claro, ¿no? El Parlamento ha sido fundamental a nivel nacional para que Milei tenga hoy ciertas herramientas o ciertas leyes para poder gobernar de acuerdo a su proyecto político, ¿no? Y en eso los legisladores han sido claves, ayudados obviamente también por los gobernadores, ¿no? Que hay ahí un juego de gobernadores con legisladores que han ayudado mucho a que Milei construya esa famosa gobernabilidad que necesita para darle un rumbo al país de acuerdo, obviamente, siempre a sus ideas, ¿no? Mire, es tanto lo que tenemos para analizar que me parece lo fundamental es empezar por la base. ¿Qué elegimos los salteños el 11 de mayo? ¿Sí? Sí. Ahí está. Bueno, a ver, contanos, Pedro. Acá tenemos una plaquita muy sencilla, vamos a elegir. Esto está enfocado en capital, después cada departamento elige algo diferente, ¿no? Algunos departamentos eligen senadores, otros eligen diputados, sí, otros eligen también concejales y convencionales constituyentes, pero va a variar a nivel provincial. Sí. Trajimos una plaquita de capital, bueno, porque acá se concentra el 50% de la población. Exacto. Y tiene una repercusión diferente por el peso electoral del departamento. En capital, ¿qué vamos a elegir? Un senador provincial, sí, que se renueva
el Emiliano Durán 2021, hoy actual intendente, que después fue reemplazado por su candidato suplente, pero vamos a elegir un senador provincial. ¿Por qué el cargo la banca esta de senador es tan preciada? Bueno, porque es uno primero, ¿no? Al ser una banca, si pensamos, la comparamos con diputados, vamos a renovar 10 diputados provinciales. Al ser uno, ya es preciada y generalmente compiten los mejores, ¿no? Como es un juego de suma cero, uno gana y el resto pierde, normalmente compiten los mejores de cada espacio político. Claro. Entonces, por eso me parece que es preciada y normalmente Gustavo Sáenz fue senador, después fue intendente, después fue gobernador, Emiliano Durán fue senador y después fue intendente. Sí. Entonces también hay algo de mística con la banca que si se quiere, es un trampolín para cargos ejecutivos, ¿no? Exacto. Después vamos a elegir 10 diputados provinciales. Sí. Salta Capital tiene 19 diputados provinciales. En una elección intermedia se eligen 10, en la siguiente se van a elegir 9, en esta tocan 9. 11 concejales. Sí. Va a ser la primera vez que Salta elija la mitad del Consejo Deliberante. Eso. Hasta la última legislativa elegíamos Consejo Deliberante completo. Renovábamos los 21 concejales, después de la reforma de la Constitución vamos a elegir solo 11, lo que hace la elección de concejales mucho más competitiva. Antes con pocos votos eras concejal, bueno, ahora va a ser más una elección parecida a de diputados, donde vamos a necesitar una mayor cantidad de votos en cada uno de los concejales que quieren acceder a una banca. Y ya entran por 4 años. Y entran por 4 años. Claro. A partir de ahora, siempre 4 años, se va a renovar cada 2 años por mitades. Vamos a renovar 11 y 10, 11 y 10, claro. Parecido a lo que pasa con la Cámara de Diputados. Exacto, sí. Y la particularidad que vamos a elegir 21 convencionales constituyentes, que van a reformar la Carta Orgánica del municipio. Bueno, ves, en este punto me gustaría centrarme, porque no queda claro todavía el tema de los convencionales constituyentes. ¿Por qué? Sin embargo, tienen un papel fundamental, van a modificar nuestra Carta Orgánica Municipal. A partir de ahí pueden cambiar las reglas de juego en el municipio. No, totalmente. La Carta Orgánica es como la constitución que tiene una ciudad, ¿no? Sí. Se reformó la Constitución provincial y se entendió desde el gobierno provincial y los gobiernos municipales que había que también modernizar las cartas orgánicas, que muchas tienen más de 20, 30, 40 años, ¿no?, de existencia, y hay algunos municipios que ni siquiera tienen cartas orgánicas, ¿no? Entonces había que hacer un trabajo en ese sentido, de modernizarla, de ayornarnos a los tiempos que vivimos, que muchísimas cosas cambiaron, ¿no?, tecnológica, de urbanismo, de movilidad, digo, cambió mucho en las ciudades, entonces hay que ayornarlas. Es una elección interesante en ese sentido porque vamos a estar eligiendo personas que van a pensar, la Carta Orgánica lo que te da es pensar la ciudad de acá a 20 o a 30 años, ¿no? Claro, ¿Sí? no ¿Qué es algo ciudad que queremos? se modifica siempre. No, se modifica cada cierto tiempo, tiempos largos, digamos, es pensar una ciudad en el largo plazo. ¿Cómo nos imaginamos Salta de acá a 30 años? Bueno, eso va a quedar plasmado en esa Carta Orgánica, por eso es importante, la gente desconoce. Te diría, la gran mayoría desconoce que va a votar eso, pero tiene un valor sumamente importante porque de ahí de alguna manera definimos esas famosas políticas de Estado. Ahí la política se pone de acuerdo en qué ciudad queremos para adelante, qué tipo de ciudad queremos. Pedro, ¿y de esto que se va a reformar ya están determinados los puntos de la Carta Orgánica que se van a tratar o pueden incluirse otros de los que ya se han nombrado? No, bueno, ahí están en discusión, puede haber inclusión de otros temas, vamos a ver qué sale de esa convención. Pero hay muchos temas en debate que... Claro, es que hay muchas cosas para rever, ¿no?, dentro de lo que es la Carta Orgánica Municipal, algunas por obsoleta y otras porque están mal planteadas desde siempre. Sí, bueno, totalmente, ¿no? Hay mucho para pensar. A mí me parece lo interesante sobre todo de que tanto las constituciones como las cartas orgánicas planteen esto de la visión, ¿no?, de la ciudad que queremos. Claro. Bueno, y tener en cuenta también que en el cargo de los convencionales es nada más que por el momento en que dura la reforma. Después ese cargo ya se anula. No, es un periodo corto, mientras dura la reforma, es ad honorem, digamos, no es que vamos a estar erogando recursos de la convención, va a durar ese tiempo, después se termina y cada uno vuelve a su casa. Y que no es incompatible con los otros cargos. No, hay candidatos que son hoy actualmente diputados, por ejemplo, y que van a ser candidatos a convencionales y que van a participar de la convención y después volver a sus cargos originales. Bueno, vamos a ir viendo a lo largo de todas las emisiones las propuestas de los diferentes candidatos. Ahora no estamos abocados a lo que es provincia, pero después tendremos que ver también qué pasa a nivel nacional, veremos también qué es lo que pasa con todo el resto de la vida política de nuestro país, que ya es bastante, así que hay mucho para ir comentando. De los sondeos, de las encuestas que vos vas haciendo, ¿la gente está interesada en ir a votar? ¿Le importa o está en otra?
No, está en otra, todavía no hay clima electoral, yo creo que va a empezar a entrar más en clima a partir del 11 de abril, dentro, mañana. Mañana, 11, que empiece la campaña y empiecen a ver publicidad, cartelería, más recorrido de los candidatos por los barrios. Me parece que todo ese conjunto de actividades va a hacer que la gente empiece a prestar más atención. Ahora cada uno está como en su momento de su vida, además estamos viviendo un panorama nacional y mundial medio caótico, claro, que hace que la atención también esté concentrada en otro lado, ¿no? Exactamente. Bueno, lo importante es que vamos conociendo las ideas, ¿eh? Nuestra participación es fundamental, somos nosotros los que ponemos después a quienes nos representan y bueno, a veces elegimos una cosa y se termina dando otra, ¿no? Totalmente. El Congreso y la Cámara de Diputados, la legislatura salteña, el Consejo salteño, también tiene mucho para analizar. Hay distintas propuestas, ya se han ido conociendo también propuestas. Sí, ya tenemos los candidatos, ahí tenemos una plaquita de senadores. A ver. Que no puse todo porque no me entraban las fotos, pero bueno, vamos a tener 14 listas de senadores para competir por una banca, lo cual demuestra que hay una fragmentación de la oferta política, esto es decir, ya hay muchos candidatos, no sé si hay tantos proyectos políticos en Salta, pero hay demasiados candidatos. Hoy tenemos la suerte que vamos a tener 2 candidatos a senadores acá en el programa, que va a estar José Gaufín y Guido Yacosa, que están acá. Me parece que hay una oferta variada, muy nutrida, muy fragmentada, tal vez podría haber un poco menos, pero vamos a tener uno tiene la sensación de que muchos juegan para una misma figura. ¿Para qué figura? ¿El gobernador? Para el gobernador Sáenz, claro. Bueno, habría que empezar a mirar individualmente cada caso. Bernardo Biela, el candidato oficial formal, sí, ¿no? que lleva 2 frentes abajo oficiales, tanto Vamos Salta como Unidos por Salta. Después, bueno, hay otros que son, si se quiere, filo saencistas, como Beto Castillo, porque acaba de dejar de ser presidente de Rensa, una empresa muy importante del gobierno provincial relacionada a la minería. Después el resto es más discutible, ¿no? Es difícil, no me animaría a encuadrar al resto como saencista. Matías Posada en algún momento formó parte del gobierno provincial, pero se fue molesto dentro de ese gobierno y se convirtió en opositor. Está enojado, digamos, difícil encuadrarlo dentro del saencismo. El resto yo creo que son claramente opositores, ¿no? Me parece que tiene una oposición bien marcada al gobierno provincial. Sí, el gobierno provincial en esta elección particularmente decidió juntar fuerzas, ¿no? Sí. Si miramos las elecciones anteriores, la fragmentación de la oferta política venía más por el oficialismo, ¿no? Tenía 2 candidatos a senador, cada candidato a senador llevaba 2 diputados, sí, cada diputado llevaba 4 concejales, hacían como una pirámide de candidatura. Este año fue un poco menor, ¿no? Un candidato a senador, 2 candidatos a diputados, 4 candidatos a concejales, tienen un poco más ordenada la oferta y la fragmentación se dio del otro lado, de la oposición. Después le preguntaremos a José Gaufín, pero bueno, principalmente el espacio, si se quiere, de la centroderecha es tal vez el más fragmentado. Lo que era Juntos por el Cambio antes, hoy tenemos Juntos, tenemos Cambiemos, y apareció la Libertad Avanza, sí, y aparecieron los libertarios liberales salteños, de Beto Castillo, claro, ¿no? Castillo. Bueno, de los diputados, aquí ya tenemos una oferta más variada. Diputado, otra siguiente plaquita. Vamos a ver también los candidatos a diputados. Claro, con todo este sistema que tenemos de candidato, una boleta única a papel sería, claro, lógico. Muy un larga, afiche sería. Una cosa enorme, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero es por nuestro mismo sistema electoral. No, bueno, nosotros rompimos nuestro sistema de partidos políticos en los últimos años. Yo te diría, desde el nacimiento del voto electrónico, normalmente las boletas únicas tienden a la personalización de la política. Le sacan fuerza a los partidos políticos. Pero además le agregamos ley de adhesiones. Claro. Este medio truquito de que algunos partidos no tengan la necesidad de presentar lista completa de arriba, desde el primer cargo hasta el último, y puedan ir adhiriendo a categorías superiores, ¿no? Eso ha permitido que un montón de partidos que son chicos no tengan incentivo a la alianza, ¿no? No hagan un solo frente y que ese frente lleve un senador, un diputado, un concejal, un convencional, ¿no? Sí. Si no existiría ley de adhesiones, yo creo que en Salta tendríamos muchísima menos cantidad de listas y una oferta mucho más ordenada para la ciudadanía que pueda entender qué está votando, ¿no? Claro que sí. Bueno, y acá tenemos algunos también de los candidatos. Sí, algunos, son muchísimos, son 16 listas también, candidatos a diputados. Provinciales, en este caso por capital. Por capital. ¿No? Bueno, y van viendo algunas caras que son conocidas, te diría todas prácticamente. Hay muchas sorpresas, ¿no? Hay, tal vez la Libertad Avanza, por ser nuevo en la discusión política, tiene algunas caras que son desconocidas para los salteños, como Cancino, que
que la mayoría de nosotros los conocimos en cuando presentaron las listas, digamos, no sabíamos quién era, pero bueno, normal para un partido que recién inicia su carrera política en la provincia, o Alba Quintar de los liberales salteños, que ya tuvo alguna participación, pero es la primera vez encabezando una lista. El resto son personas más conocidas para los salteños. De todos modos, la Libertad Avanza no juega tan fuerte en esta elección. Bueno, jugó, si se quiere, jugó con las segundas líneas o las terceras líneas, ¿no? Su candidata fuerte era sin duda Emilio Orozco, y yo creo que la guardan para la elección nacional. Después tenían Alfredo Olmedo y Carlos Zapata, que también decidieron no participar en esta, y bueno, van con Roque Cornejo que como candidato a senador, que es una segunda línea dentro de ese esquema de la Libertad Avanza, ahora Patria, ¿no? Bien, ¿concejales hay? Concejales no puse las fotos. Era una cantidad. Porque son 22 listas, sí, no me entregaría muchísimas. ninguna presentación. Difícil pensar en ir a una pantalla de voto electrónico y elegir entre 22 caras. Le va a costar mucho a los candidatos en posicionarse, hacer que la gente los reconozca, que le lleguen con algún mensaje. Bueno, es la dificultad de nuestro propio sistema, no es de ahora, pasa desde hace muchos años, pero bueno, van a tener una dificultad en ese sentido. Lo que normalmente pasa es que la categoría superior, la del senador, termina traccionando mucho lo que sucede abajo, ¿no? La cantidad de votos que saca el primero más o menos se replica en las candidaturas inferiores, ¿no? Y después en la pantalla también va a haber la categoría de los convencionales. ¿Ese es el orden en el que van a aparecer en la pantalla del voto electrónico? No, la pantalla de voto electrónico es aleatorio. Cada vez que vos tocas la pantalla nueva... No, pero digo los cargos. Primero va a aparecer senador, después va a aparecer la categoría de diputados. Convencionales. Convencionales y después concejales. Y concejales al último, ¿no? Bien. Va a ir convencionales antes de concejales. Perfecto. Lo puse al último porque es la categoría menos conocida, si se quiere, o aunque hay algunas figuras, sobre todo el oficialismo, va a jugar con Mónica Juárez y Omar Etzeni, uno en cada lista de los dos frentes, que son como caras conocidas para los salteños porque ya son diputados provinciales. Exacto. Hay algunas figuras conocidas, pero en general va a ser tal vez la categoría más difícil de explicar, digamos. Primero porque la ciudadanía no sabe muy bien qué va a ser un convencional, lo sabe más relacionado a la Constitución, pocos conocen qué es la Carta Orgánica, cómo funciona, pocos saben que tenemos Carta Orgánica. Esto va a ser tal vez la categoría más difícil de explicarle a la ciudadanía cuál es el sentido de lo que estamos votando, ¿no? Bueno, miren todo lo que hay para hablar, muchísimo, y por supuesto a lo largo de los programas lo iremos comentando. Ahora les proponemos hacer una pausa, así después empezamos a charlar con nuestros invitados. ¿Qué les parece? Hacemos la pausa y enseguida regresamos. Vos sabés cómo comienza tu día, pero nunca cómo puede terminar para vos y los que querés. Contratá un seguro de nivel vida. Nunca se sabe. 0800-555-Nivel. www.nivelseguros.com.ar. ¡Cartonazo! Ahora gana más con el cartonazo del diario El Tribuno. Ahora jugamos por 1 millón de pesos en efectivo todas las semanas. Y si completás la línea, 100.000 pesos. Cartonazo, sin cargo con nuestra edición de los sábados. El Tribuno, la fuerza de la expresión. SIM Servicios SRL. Limpieza y mantenimiento de edificios, finales de obra, instituciones públicas y privadas, oficinas. También realizamos lavado de alfombras y limpieza de pisos de parquet. Teléfono 0387-422-2907. SIM Servicios SRL. This is where we live. What's outside? Monsters. Don't you know what he did? You swore.
Y seguimos en este debate abierto tratando de comprender y conocer las ideas de nuestros candidatos. Y el PRO en Salta tiene una importante elección, se definen muchas cosas para ellos. Por eso estamos con su principal representante, candidato a senador por Cambiemos Salta. José Gaufín, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. ¿A usted, José, cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo Bien, está bien. en plena campaña ya? Bueno, en preparativos y reuniones con las asociaciones civiles, también trabajando como legislador, porque no hay que abandonar esa función y mirando los problemas que hay y presentando, porque nosotros cada tema que tratamos y hablamos, presentamos nuestro proyecto y aspiramos a que haya un debate también en la Cámara de Diputados y en la Cámara legislativa, digamos. ¿Y la unicameralidad es como el principal proyecto que sustenta su candidatura? La unicameralidad, que es tener un sistema legislativo de una sola Cámara, eliminando senadores y diputados, y se constituye una Cámara de legisladores. Es un sistema que mantienen o tienen 17 provincias en Argentina. Solamente quedan 7 con este sistema bicameral, senadores y diputados. Es una aspiración larga, porque no es un proyecto nuevo, mucha gente ha planteado el tema, el debate, yo creo que es una discusión que lleva 15 años, pero nosotros lo hemos presentado de una forma totalmente diferente, porque siempre un legislador, o un diputado, un senador presentaba el proyecto de ley de necesidad de la reforma de la Constitución para ir a un sistema unicameral. Nosotros hemos presentado un proyecto para que la gente se exprese, un proyecto de consulta popular vinculante, que sea la gente, los salteños definitivamente los que decidan si seguimos manteniendo un sistema que es carísimo, porque yo siempre pongo números, ¿no? 30.000 millones de pesos, diputados 27.000 millones de pesos, senadores. Es decir, para hacer una cuenta rápida, 27.000 millones de pesos, que es una Cámara, son 20 millones de dólares. El Hospital Papa Francisco nos costó 15 millones de dólares. Es decir, podríamos hacer un Hospital Papa Francisco más grande y mejor equipado por año. En Capital, lo que cuesta un senador podría ser, no sé, 45 patrulleros al año. Vaya si no es un ahorro enorme para volcarlo en las necesidades de la gente. Vaya si no es un gasto enorme en la política, que no tiene sentido, ¿no? Porque si 17 provincias tienen un sistema unicameral y no hay problemas institucionales y se desenvuelven perfectamente, ¿por qué en Salta vamos a mantener un sistema arcaico, ¿no? Que la verdad que no le hace nada bien a la gente? ¿Y esta consulta se puede hacer ahora, José, o cómo? Nosotros aspiramos que sea ahora, pero si no es ahora, que sea en la elección nacional. Es una consulta popular vinculante, anclada en lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 40, que los salteños se expresen. Que esta vez el oficialismo que mantiene este sistema férreamente, porque se ata a lo típico, ¿no? A la política, son los políticos que se atan a un sistema donde tienen su sustento diario. Esa es la realidad, se gasta en política. Y esta vez que en vez de decirle no a un legislador que presenta un proyecto, díganle no a los salteños, díganle no, que ustedes no se van a expresar sobre algo que nosotros somos parte interesada, nosotros no queremos que nos toquen. Por eso es un proyecto que busca la participación ciudadana, busca que los salteños se expresen. Si no hay tiempo para que sea esto en la elección provincial, que sea en la elección nacional. No hay excusa. Este año los salteños tienen que decidir sobre esa unicameralidad y sobre ese gasto en la política que es arcaico y que no le hace bien a nadie, ¿no? Esto funciona, dice José, en otras provincias, ¿no? Pero pensaba, no sé qué opinan ustedes. La representación en la legislatura es mayoría oficialista. No es sano tampoco eso. Lo mejor es que haya diversidad. Si esto se eliminaría el Senado, ¿no sería todavía más fácil para el oficialismo, no, sea quien sea, ¿no? Que esté. No, porque una unicameralidad exigiría primero una distribución o elección de diputados por departamento para que cada uno de los departamentos tenga su representante y luego por un distrito único. Entonces, ese distrito único equilibraría las fuerzas políticas en esa Cámara de Legisladores. Hoy en día, Sáenz, o el oficialismo, no le pongamos nombre, el oficialismo gana habitualmente con el 45% de los votos, sin embargo tiene el 90%, más del 90% de las bancas. Hay una deformación dentro del sistema de representación legislativa en Salta, es producto de leyes que
han sostenido el justicialismo durante años, porque les conviene y porque son esa corporación política que se mantiene de ese sistema, o se alimenta de ese sistema. Está tergiversada, es amañada. La prueba es esto: 45% de votos saca el oficialismo habitualmente en cada elección, sin embargo se queda con el 90% de las bancas. Hay que simplificar y hay que transparentar esto y hay que gastar menos en la política, ¿no? Sí, seguro. José, ¿no hay algo ahí también de, entiendo bien lo que decís, pero no hay algo ahí también de que la oposición en Salta nunca ha logrado consolidar un proyecto alternativo de provincia? Porque hoy, justo recién lo decía yo, tenemos muy fragmentado este año la oposición. Y eso siempre favorece al oficialismo, ¿no? El oficialismo va con toda su fuerza a un solo senador, sacará, no sé, 30, un poquito más de 30 puntos seguramente. Si la oposición va muy fragmentada, pocas listas hacen piso electoral y las que hacen piso electoral quedan en pocos puntos, eso le da más representación al oficialismo, termina metiendo más diputados, más concejales. Es cierto, y hago la autocrítica y todos saben que he hecho esfuerzos enormes de poder consolidar una oposición conjunta, todos juntos, juntos por la libertad. Lo he dicho muchas veces, hubiera sido mucho más sano porque no era que estábamos inventando la pólvora, antes de ayer estábamos juntos. Juntos por el Cambio más era Juntos por el Cambio más Ahora Patria. De hecho, el diputado Cornejo fue electo por Juntos por el Cambio más. De hecho, Emilia Orozco fue electa, hemos trabajado juntos en el bloque de concejales. Yo presidía el bloque de concejales de Juntos por el Cambio más con Emilia. Es decir, no era una cuestión contra la natura, era algo natural que se hubiera dado, pero bueno, a veces posiciones rígidas, a veces que se suben al caballo pensando que, digamos, una buena cuota de soberbia, quizás también esta onda que sabemos que en Nación se está dando, donde creo que el presidente Milei, y no el presidente, sino su entorno, es como que cambió un proyecto de país por un proyecto político. Ahora están jugando en política. La Libertad Avanza está jugando en política, armó su partido a nivel nacional, quiere fagocitarse al PRO, lo dicen permanentemente, y como que cambiaron. Queríamos construir un proyecto de país y de alguna manera perdieron un poco el foco y se están mutando a un proyecto de político. Eso también llegó a Salta y bueno, es lamentable. Yo he hecho esfuerzos enormes porque creo que hay que construir definitivamente un proyecto de provincia por fuera de la estructura de poder que nos está gobernando hace 30 años. He hecho el esfuerzo, no se pudo dar, vamos a dar la batalla, porque creo que el PRO, junto con la agrupación liberal, el Partido Liberal, que hemos conformado el Frente de Cambiemos, vamos a dar una batalla, pero también pensando en ese 2027. Salta, bien lo decías en la introducción, aquí se juega mucho, porque se juega ese proyecto de provincia que muchos soñamos y queremos y vamos a trabajar totalmente para el 2027. ¿Y hay puntos que se pueden reconciliar con la libertad? En política todo es posible y creo que los resultados de esta elección de alguna manera van a marcar, primero, todos los partidos tienen que revalidar su fuerza, su caudal electoral, como se dice. Creo que los candidatos, que creo que esta va a ser una elección de personas, no de partidos, va a ser una elección de cara. Van a decir, a ver, Gaufin, ¿qué hizo los últimos 2 años? A ver, Cornejo, ¿qué hizo? A ver, Biela, ¿qué hizo? Decía que ser independiente ahora es del oficialismo, tendrá que explicarlo. Va a ver a las caras, va a googlearnos, va a stalkearnos permanentemente. Gracias a Dios tenemos las redes sociales que pueden chequear qué decía uno y otro hace 2 años, 3 años, 4 años. Y creo que ahí cada uno va a revalorizar o va a, de alguna manera, mostrar cuál es la fortaleza que tiene ante la sociedad, cuál es la confianza que le da a la sociedad y a partir de ahí se puede construir una nueva alternativa para la provincia. Bueno, José, estaremos en contacto en estos días porque son fundamentales. Estamos prácticamente un mes de las elecciones. No nos queda nada. De hecho, pasado mañana empieza la campaña formalmente. Así que va a haber mucho para conversar y, por supuesto, usted como referente del espacio Cambiemos Salta también va a estar siempre presente. Muchísimas gracias. Gracias, José. Un placer. Nosotros nos vamos a la pausa, Pedro, pero después seguimos con más invitados, así que no se vayan. Enseguida volvemos.
Express Virtual, la nueva app para clientes de Express Telecomunicaciones. Todo en un mismo lugar. Crea tu usuario en Oficina Virtual y accede a la app, disponible en App Store y Google Play. Accede a tus facturas, consulta el estado de tu cuenta y realiza un pago en línea. Mejora tu experiencia. Suma nuevos servicios, solicita Packs Plus y aumenta tu entretenimiento. Realiza tus consultas. Podés gestionar diferentes trámites y hacer el seguimiento de los mismos. Cuenta Now Express. Activa tu usuario, cambia la contraseña y accede a la app. Express Virtual, disponible en App Store y Google Play. ¡Cartonazo! 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 Ahora gana más con el cartonazo del diario El Tribuno. Ahora jugamos por 1 millón de pesos en efectivo todas las semanas. Y si completás la línea, 100.000 pesos. Cartonazo, sin cargo con nuestra edición de los sábados. El Tribuno, la fuerza de la expresión. A family holiday in Peru. Peru? Welcome to Peru. What are you, bear? Oh. That was close. Oh. I'm okay. Tell me about this hunter. Once you're on his list, there's only one way off. My son is an animal stronger than you can imagine. Are you like your father? A gangster? A killer? Who's next? When the man comes around. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es la mejor programación. Mira TV en vivo, pausa, volvé al inicio y reviví programas ya emitidos. Disfruta donde quieras, en tu teléfono, tablet, notebook y Smart TV. Estrenos imperdibles, serie para maratonear, con temporadas completas. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es un servicio de Express Telecomunicaciones. Y en este debate abierto queremos conocer también qué cambios pueden venir en la Carta Orgánica Municipal. Por eso estamos junto a Blanca Chacondor, ella es candidata convencional constituyente por el Frente Justicialista Salteño. Hola Blanca, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Hace rato decíamos qué importante es el rol que ustedes van a cumplir, porque tienen en sus manos las modificaciones que vamos a tener después y que van a regir al municipio. Así es. Sabemos que la Carta Orgánica Municipal, vamos a explicar un poquito como para ponernos en tema, yo sé que vos lo sabés, pero por ahí hay gente que no tiene muy claro, vendría a ser como la Constitución, digamos, es ese contrato social dentro de nuestra comunidad, de nuestra ciudad.
¿Y qué es esto? Es decir, cuáles son las normas de convivencia que van a regir para, en este caso, la ciudad de Salta. ¿Y qué puntos son los que se van a modificar o por lo menos se pretenden modificar? Mira, más o menos hay, la reforma en este caso es una reforma parcial. Es decir, a nosotros nos hubiera gustado, al Partido de la Victoria, a la lista 54, que fuera una reforma integral, sí, en donde nosotros podamos definir el rol del Estado, en donde podamos redefinir las funciones del municipio, sí, para que hagamos de nuestro municipio un Estado presente, ¿sí?, un Estado eficiente, un Estado municipal moderno. Pero bueno, en esta reforma parcial, que por ahí la vemos como si fuera un maquillaje nada más, vamos a tratar de dar, digamos, esta conversación en la Convención Constituyente para ver si podemos de alguna u otra manera, en algún articulado, como el artículo 7, el artículo 112, el artículo que trata sobre el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Faltas, un poco dar esa redefinición, ¿no? Por ejemplo, Blanca, en cuanto a las funciones municipales, la propuesta es que el municipio vuelva a tener a cargo seguridad, salud, tránsito, según la idea de algunos candidatos a convencionales, ¿no? ¿Está en condiciones el municipio de asumir eso? Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, si nosotros, si la inteligencia artificial de quien hizo esta norma de convocatoria hubiera traído a colación una reforma total, una reforma integral, estaríamos en condiciones de redefinir el rol del Estado municipal. Sí. Eso sería el punto, creo que para mí, más importante. Podemos discutirlo. Si los convencionales constituyentes estamos de acuerdo, podemos discutirlo. Yo creo que en ese caso, si nosotros rediscutimos el rol del Estado, vamos a estar en condiciones de decir que las funciones de la municipalidad no solamente se profundizan y ensanchan, sino que también van a permitir una mayor participación en las decisiones del vecino. Sí. Yo sé que hoy en día el vecino está acostumbrado, digamos, a que, por ahí a decir que me lo resuelvan, ¿sí? Pero también sé que muchas partes de la ciudad, esto lo sé porque a veces uno está en esas asociaciones, en los clubes, sí, en las ligas, en reuniones, en donde todos opinan, ¿ves? Eso quiere decir, o es una muestra de que queremos participar en las decisiones. Perfecto. Entonces podríamos pensar o repensar en tener salud, educación, cultura, deportes, seguridad, una parte de ellas en manos de un municipio, un Estado municipal que se ocupe de eso. Por eso nosotros, desde el Partido de la Victoria, hablamos de un Estado municipal presente, sí, eficiente, moderno, y todo eso es y ahora, que resuelva. No, bueno, es la propuesta que hacemos nosotros. ¿Y se podrá llegar, Blanca, a eso? Es que es a lo que vamos a llegar necesariamente. Mirá, los municipios más modernos del mundo tienen en el Estado municipal prácticamente todos los servicios bajo su égida, digamos, ¿no? Bajo su competencia y ocupándose de otro tipo de políticas, ¿sí? Ya sea a las provincias, a las regiones o al Estado Nacional. ¿Incluye algo sobre ficha limpia? Se puede incluir el tema de la ficha limpia. Yo tengo mi posición. ¿Cuál es? Para mí el tema de incorporar que entre los antecedentes penales una persona que haya sido condenada y que tenga una condena firme, ¿no? Sí. Por el principio de inocencia, que obviamente no solamente es inevitable, sino que hay que defender el principio de inocencia. Mientras la persona no tenga una condena firme y en ejecución,
no ya que haya cumplido. Por eso el tema de la ficha limpia tiene sus cuestionamientos, para mí en lo personal tiene sus cuestionamientos. Creo que podría incorporarse, pero como antecedentes penales, sin condena en ejecución. Blanca, y... Si no estaríamos, a ver, perdóname, ¿no? Sí. A una persona que ha sido condenada y que ya cumplió su condena, se supone, ¿sí?, que ya le pagó con su condena y con su tiempo de condena lo que realizó a la sociedad. Nosotros tenemos como un preconcepto, o la sociedad en su conjunto, no yo, ¿no?, que la persona que ha sido condenada tiene que ser condenada toda la vida. Y no es así. ¿Y esto sería para cualquier tipo de delito? Puede ser para cualquier tipo de delito, puede ser para aquellos delitos que se refieran con la función pública, puede ser también, porque generalmente esos delitos llevan, digamos, llevan concomitantemente una sanción de inhabilitación para la función pública en sí, que también ya la cumplió. Nos hemos constituido, desgraciadamente, desde hace mucho tiempo, o han constituido a la sociedad argentina, creo que ha sido adrede, en jueces por jurados, ¿no? Entonces la persona que ha cometido un hecho o no, porque muchas veces se han constituido en jueces por jurados. Yo este tema de la vindicta pública, que en el derecho romano ya se había superado, para eso están los tribunales, ¿no? Y han puesto en sillas de acusados a personas que han terminado siendo inocentes o que en definitiva terminan siendo inocentes. La justicia es una trama muy compleja. Sí, yo creo que también puede surgir por ahí el pedido de la gente a raíz de tantos hechos que se han visto. Vamos al caso de los intendentes, ya saliendo del municipio de Capital, ¿no? Muchos intendentes con antecedentes muy graves y que están ocupando cargos, que se siguen postulando, y lo vemos a diario. Muchos intendentes, muchos funcionarios. Lo que pasa es que, a ver, son dos cosas. En el caso de la intendencia, ¿quién es el que te resuelve el problema? ¿A quién vota la gente? No, esa es una pregunta. Vota el intendente, por la eso, cara del intendente. ¿A quién vota la gente? Vos me decías la cara del intendente, pero tiene determinadas características el intendente. Yo creo que la persona que tiene antecedentes penales con condenas en ejecución, hay varios, vuelvo a repetir, tienen que estar inhabilitados en la medida en que la justicia así lo haya determinado. Si la justicia no lo ha determinado, nosotros no podemos erigirnos en jueces. Voy a ingresar en esta conversación, voy a incorporar en esta conversación el rol que cumple la prensa, los medios de comunicación, y que es un rol tan importante. Cuando alguien está diciendo todos los días de manera permanente, fulano de tal, fulana de tal, es chorra, fulano de tal robó, fulana de tal, creando, por eso es el cuarto poder, creando opinión en la gente, porque es chorra, porque robó allá, porque se llevó un PBI, porque mirá la casa que tiene, y resulta que no estamos mostrando la casa, ¿sí? No estamos, porque los medios de prensa es medio de prensa, es esto. No, es un lugar de conversación, un lugar de opinión, en donde por ahí se muestra un pantallazo del momento. Vuelvo a repetir, la justicia es algo complejo. Mira, yo tuve un caso de lawfare como abogada, en el que a mí me tocó defender en aquel momento a los acusados. No se lo conoció prácticamente en Salta. Y habían dicho en esta denuncia que había cohecho, se habían robado, vamos a decirle a la gente así, de las arcas públicas un dinero. ¿Por qué? Porque un tribunal determinado, que no era un tribunal judicial,
decía que había un faltante en su rendición de cuentas. Obviamente que cuando me llaman a mí para defender, empiezo a decir, bueno, lo primero que necesito hacer es una auditoría. Hemos puesto contadores a trabajar en una auditoría de unos balances de una sociedad del Estado de tres periodos. No sé si esto te interesa. Porque sí, claro que ¿no? sí, por supuesto. Llegamos a la conclusión, no llego yo, llega a la conclusión, eran dos contadores extraños totalmente, Sí, digamos, es en la auditoría. extraños a las partes y extraños a la auditoría, que había una presentación de unos diputados. Entonces llegan a la conclusión, que me la dan, de que el problema había sido la manera de presentar la rendición, digamos, dentro del balance. Esta era una sociedad del Estado y que había sido tratada en el balance como una entidad privada y en realidad es una entidad, digamos, era una entidad público-privada, privada en cuanto a sus acciones y pública en cuanto a sus recursos. Pero no había habido malversación de fondos, digamos. No. Claro. No existió ningún faltante. No existió. Yo recuerdo que, bueno, obviamente, perfecto, tomo el caso y comenzamos a trabajar. Llego incluso a pedir, dentro de lo que era el expediente, un informe a la Auditoría General de la provincia para que me diga si realmente era un punto, creo que un punto 45, una cosa así del informe de auditoría, si esto que estaban expresando ahí era un faltante o no. Y justamente la auditoría me dice que no era ningún faltante. Sí. Sin embargo, yo conocía de dónde venía. Este era un claro lawfare, contra funcionarios de un gobierno que no era del color que estaban ahí, ni del color de los que habían hecho la denuncia y que evidentemente, claramente, estaban buscando socavar la imagen, ¿sí?, del gobierno anterior. Nunca pude terminar en un sobreseimiento. La gente, digamos, las personas a quienes denunciaron, realmente nunca cometieron ningún delito. Es más, no tenían ni siquiera antecedentes. Y se vieron seriamente. Y esto se manejó a través de la prensa, con un periodista muy importante de la provincia, muy importante de la provincia. Bueno, esto es el lawfare. Sí, sin duda la responsabilidad que tenemos los medios es fundamental y en estos tiempos donde se usa mucho para hacer política y llevar harina para el costal, hay que tener mucho cuidado. Además, ¿no? convengamos que el periodismo tiene sus intereses a partir también de sus aportantes. No es el caso de ustedes. No, pero sí hay casos donde se da totalmente. Entonces, sí. Por ahí tenés un Lanata, que digamos, a ver, creo que no tenemos que ser estúpidos en estas cosas, ¿no? Por eso siempre es importante que la gente esté Entonces, informada la ficha limpia y que vea bien las cosas. Tiene sus aristas que yo desconfío. Para mí es un argumento para proscribir a alguien. Bien. Así te lo digo. Porque no me hace falta mi ficha limpia. Yo lo único que tengo que decir que en la medida en que tenga una condena a través de una sentencia firme, estoy entonces respetando la división de poderes. Si no, estoy proscribiendo a alguien. Blanca, le agradezco mucho que haya venido. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Momento de la pausa. Enseguida seguimos con más. Vos sabés cómo comienza tu día, pero nunca cómo puede terminar para vos y los que querés. Contratá un seguro de nivel vida. Nunca se sabe. 0800-555 nivel.
www.nivelseguros.com.ar. ¡Cartonazo! 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 Ahora gana más con el cartonazo del diario El Tribuno. Ahora jugamos por 1 millón de pesos en efectivo todas las semanas. Y si completás la línea, 100.000 pesos. Cartonazo, sin cargo con nuestra edición de los sábados. El Tribuno, la fuerza de la expresión. SIM Servicios SRL. Limpieza y mantenimiento de edificios, finales de obra, instituciones públicas y privadas, oficinas. También realizamos lavado de alfombras y limpieza de pisos de parquet. Teléfono 0387-422-2907. SIM Servicios SRL. This is where we live. Southside. Monsters. Don't you know what he did? You swore. Seguimos en debate abierto y con nuestro próximo invitado nos está acompañando el candidato a senador por el Frente Justicialista Salteño, Guido Giacosa. Hola Guido, buen día. Hola Valeria, un gusto estar aquí, muchas gracias. Gracias por venir, eso. ¿Cómo va? ¿Bien? Sí, muy bien, Bueno. muy contento. Hablábamos hace rato con Pedro, qué importante es que son estas elecciones que se juegan mucho más que los cargos legislativos y la banca del Senado, ¿no? Que también es como la joyita preciada. En este caso, tu propuesta, el único peronista que se presenta para competir, ¿lo podemos decir así? Y yo diría que sí porque, bueno, por empezar, reconocer que hay un valor simbólico en la banca de la capital que es un poco más que su valor institucional. Es decir, cuando discutimos la banca del senador de la capital parece que estuviéramos discutiendo una gran cosa, que por cierto cualquier banca de la democracia lo es, pero después es un 23avo de la razón en el Senado, ¿sí? ¿No? Pero tiene esa importancia simbólica y tiene esa importancia política que es ganar la elección en la capital. Y para eso nos vemos muy bien porque sentimos, los peronistas, que estamos finalmente unidos y organizados, como dice nuestra consigna histórica, y que era un problema que estábamos teniendo para afrontar la política y para afrontar las elecciones anteriores en la medida en que el Partido Justicialista se mantuviese cooptado por el Gran Bur, por el gobierno. Entonces, ¿era necesaria la intervención? Muy necesaria, sí, muy necesaria. Yo veo a quienes estaban a cargo del Partido Justicialista quejarse un poco de que tenían los balances al día, pero no es eso lo que conlleva una intervención política de un partido de distrito, como es en este caso. Yo utilizo una figura de divulgación. Es como si el Partido Justicialista fuese una cadena de hamburgueserías. Y en su filial de Salta, en su sucursal de Salta, en vez de meterle hamburguesas, le están metiendo telgopor a los sándwiches. Es decir, eso es lo que estaba pasando en un partido justicialista que mandaba diputados nacionales a votar la ley bases, a votar el RIGI, a votar en contra del financiamiento de las universidades, a votar en contra del financiamiento del sistema previsional, a votar la deuda externa, a votar la proscripción de Cristina. Es decir, tanto Oute como Vega como Caletti, diputados por el Partido Justicialista, por Unión por la Patria y por el Frente de Todos, es decir, de la pollera de Cristina, votando el programa político de Milei, el programa político del desastre, del saqueo. Esto era lo que hacía necesario devolverle el Partido Justicialista a los peronistas en Salta. ¿Y la gobernabilidad qué papel juega en todo esto?
Porque es lo que dice Gustavo Sáenz, era necesario bien de la gobernabilidad. Sí, a mí eso me parece como una tomadura de pelo, como una cosa que le habla a un ciudadano despolitizado por completo. ¿Qué puede tener que ver la gobernabilidad con que no apoyemos que nuestros jubilados tengan un haber levemente más digno? ¿Qué puede tener de gobernabilidad de financiar las universidades públicas, que son un orgullo de nuestra nación, son una cosa única en el mundo las universidades públicas argentinas? Eso es dar gobernabilidad. Dar gobernabilidad es no hacer sabotaje del plan de gobierno, limitarse a oponerse, pero estamos llamados a hacer oposición y hay que recuperar cosas ciudadanas, ¿no? Cosas de la política, cosas de la democracia. Cuando un partido está llamado a hacer oposición, tiene que hacerla. No tiene que irse a poner a la cola del oficialismo, tiene que cumplir con el mandato que le han dado sus votantes. Este es el caso del Partido Justicialista en Salta, por ejemplo. En el año 2019, el gobernador Sáenz le gana al Partido Justicialista de la mano de Cambiemos. Cambiemos es su lista, de la mano de Macri. Y ahí nomás se agarra el Partido Justicialista para que no le haga oposición, ¿no? Entonces vivimos en una Salta oficialista, todo oficialista. Y eso al ciudadano que esté interesado lo puede ver en las cámaras legislativas. Es decir, son unas cámaras legislativas donde son abrumadoras mayorías del gobernador que no le discuten nada, que no lo ayudan controlándolo, no ayudan al gobierno, y que entonces uno dice, ¿qué resultado tiene eso? Bueno, vemos los resultados de que somos la provincia del NOA con mayor desempleo. Vemos un número de la mortalidad infantil permanentemente creciente en nuestra provincia. Es decir, si uno dijese, bueno, anulemos el juego del oficialismo y de la oposición en la democracia salteña porque con un pan-oficialismo vamos a andar mejor, no, estamos andando peor, mucho peor. Guido, yo le decía también hace rato a José Gaufín, ¿no? Siempre hay como una responsabilidad en lo que hace el gobierno provincial, que dice, bueno, hay un desequilibrio en la representación en las cámaras y demás, pero también hay algo de responsabilidad de la oposición, ¿no? Bueno, vemos la centroderecha totalmente fragmentada en esta elección y al peronismo no oficialista provincial siempre también le ha costado armar una oferta electoral que sea una alternativa de gobierno en la provincia, ¿no? Incluso en esta elección vos vas de candidato a senador único, pero después llevan 2 candidatos a diputado y varios a concejales, 4 o 5. Sí. Digo, también hay algo ahí, ¿no? De cómo se explica eso de que no se logre del otro lado, no siempre la culpa es Sáenz, sino, chicos, ¿no podemos hacer algo que nos ponga de acuerdo y empujar el carro con más fuerza? Sí, había muchos partidarios de que nosotros tengamos una sola lista para garantizar mayor posibilidad de ocupar bancas. Es decir, si uno tiene una sola lista, todos los votos que saque el espacio son para una sola lista y en el sistema DONT eso va. Pero no es falta de unidad lo que tenemos, sino un poco de diversidad. Y siendo la primera vez que el justicialismo se reorganiza, está bueno que tengamos esa diversidad, porque hemos tenido un problema para participar de las elecciones y para hacer una oposición, como vos bien lo marcas, Pedro, porque no teníamos el Partido Justicialista, que siempre es el eje. Es decir, alguna vez fue la casa común de todos los peronistas. Hoy hay distintas casas. Está el Partido de la Victoria, Colina, el Frente Grande, Unión Popular, el PTP, el Partido del Trabajo y el Pueblo. Bueno, son distintas casas de un peronismo que antes tenía una sola casa. Ya no es una sola casa, pero sigue siendo la casa que ordena. Entonces, teniendo secuestrado al Partido Justicialista, el peronismo en Salta se la pasaba desordenado y no atinaba a tener una propuesta política sólida para los salteños. Esta vez es distinto. Y sí, tenemos 2 listas de diputados, uno encabeza Verónica Caliba, que es una exdiputada nacional por los salteños, y la otra lista, que es más bien el Partido de la Victoria, la encabeza el Rana Villa, que ha sido nuestro candidato a diputado nacional en las últimas, un diputado provincial de larga experiencia, con lo cual nos sentimos unidos,
no nos sentimos que porque tengamos 2 listas estemos compitiendo ni peleando, sino que una oferta más amplia, más diversa, y que si ganamos la elección además van a entrar los 2 y hasta los suplentes. Bueno, gracias Guido por haber venido. Por favor, muy agradecido yo. No, gracias Guido. Bueno, más o menos, Pedro, me parece que hemos estado presentando un primer panorama de todo lo que se va a ver en el programa, y también sabiendo que la oferta de candidatos va a ser mucha, trataremos de ir contándoles lo más variado que se pueda, pero sí que es importante involucrarnos, y eso es justamente el objetivo que tenemos con Pedro, que ustedes entiendan, comprendan, se informen y después saquen sus propias conclusiones, y al momento de votar, de apretar ahí en la pantalla al candidato, lo hagan con conciencia. Totalmente, ¿no? Hacer un poco de escuela, de pedagogía, de ayudar a que la gente comprenda mejor lo que está pasando en la política en Salta, qué se elige, para qué elegimos, cuál es la importancia. Creo que hay algo de hacer desde los medios de comunicación para ayudar a que la gente elija mejor y que tengamos sobre todo una mejor democracia, ¿no? Con mejor democracia vamos a tener siempre mejores resultados, ¿no? Se logran siempre con más democracia, ¿no? La democracia puesta en juego en el mundo. El mensaje creo que es, si queremos reducir la pobreza, el desarrollo económico, tener una sociedad más inclusiva, va a ser con más democracia, no con menos. Y bueno, desde estos espacios ayudamos en ese sentido, ¿no? Exacto, esa es la fundamental función que tenemos, ¿eh? Así que a ustedes los esperamos el próximo jueves, por supuesto, todos los jueves a partir de las 21 va a ser nuestra cita, porque sigue el debate abierto.